Hola amigos, en este video tutorial pues vamos a enseñaros cómo realizaríamos la desconexión del sistema eléctrico de alto voltaje en este vehículo, que es un Nissan Leaf eléctrico. Voy a hacer una breve descripción y explicación de los componentes del sistema de propulsión a alto voltaje que tiene el vehículo, para que tengáis un poco una idea exactamente de qué trabajo vamos a realizar. Este elemento que tenemos aquí es el módulo de suministro eléctrico. Lo que hace este componente, va a recibir alto voltaje de corriente continua de la batería por aquí. Este protector de material sintético que hay aquí, dentro de ellos van los dos cables de alto voltaje, vienen de la batería, de los dos contactores de la batería, y vienen al módulo de distribución. En la tapa esta tenemos los conectores de carga para cargar el vehículo. Vemos que tenemos dos conectores aquí. Este es un conector para carga a velocidad elevada, es un conector CHAdeMO, para realizar carga en continua. Estos son los dos terminales de conexionado con el positivo y con el negativo del cargador de alta potencia al que conectaríamos el vehículo para cargar, y estas son las dos conexiones de comunicación. Este tipo de conector utiliza comunicación analógica y utiliza comunicación vía red CAN digital para el control del cargador. Este otro conector que tenemos aquí es un conector tipo Yasaki monofásico. Fijaros, esto son línea y neutro. Este es el conector de tierra, es decir, la instalación de red, la tierra la tenemos conectada a este terminal y al chasis eléctrico del vehículo, y estos dos son los conectores de los dos terminales de comunicación. Si venimos aquí atrás, pues aquí vemos las dos líneas de corriente continua que vienen del cargador tipo CHAdeMO, que se dirigen a lo que es el distribuidor de potencia eléctrica. Y este otro que tenemos aquí son las tres líneas, neutro, línea y toma de tierra, del conector de carga monofásico, que va al cargador embarcado, que va aquí dentro, aquí dentro. Estos dos terminalillos que tenemos aquí son los del puente, los que forman el puente de conexión del anillo de seguridad, el anillo interlock que lleva el sistema, para que en caso de que se desconectara, los contactores de la batería de alto voltaje se abrirían. Aquí, en esta cubierta, debajo de ella, tenemos las tres fases. La máquina eléctrica está situada en la parte de abajo, va la máquina eléctrica con su correspondiente tren reductor y la salida de los palieres, y aquí vendría a la caja de distribución, al módulo de distribución eléctrico de potencia eléctrica, vendrían los tres terminales de las tres fases aquí arriba. Estas tres conexiones de las tres fases irían conectados a las salidas del rizador. Bueno, pues vamos a proceder a la desconexión del alto voltaje. Lo primero que vamos a hacer es ir al interior del vehículo. Vamos a quitar una llave con conexión inalámbrica, la separaremos del vehículo, la colocaremos fuera, nos aseguraremos que el vehículo está apagado, que no está activado. La llave es esta, voy a separarla del vehículo para que si accidentalmente se diera al pulsador de puesta en on del vehículo, pues que no se pueda realizar. Entonces la separamos del vehículo para que no se pueda activar accidentalmente. El siguiente paso, nos aseguraremos que todo está apagado, que las luces interiores están apagadas también. En este momento, al apagarlo y separar la llave, ya los contactores de la batería de alto voltaje van a abrirse, pero aún así, para asegurarnos de que no hay posibilidad de que se pueda activar la batería, lo que vamos a hacer es desconectar el negativo de la batería auxiliar. La batería auxiliar es esta, desconectaremos el negativo de la batería auxiliar, porque además, al desconectar el negativo de la batería auxiliar, dejamos sin baja tensión toda la electrónica y tampoco se memorizarán códigos de defecto. Una vez suelto, sí que debemos de asegurarnos que no haya la posibilidad de que de forma accidental alguien la volviera a conectar, volveríamos a tener el sistema energizado con corriente continua a bajo voltaje y la electrónica podría activarse. Hay varias opciones. Podríamos, por ejemplo, envolverla en cinta aislante
Y desde luego deberíamos de marcar el perímetro alrededor del vehículo, indicando que el vehículo en el que estamos trabajando es un vehículo con sistema de alto voltaje y que estamos interviniendo en el sistema de alto voltaje. Debajo de esta tapa de la moqueta la levantamos hacia arriba y esta tapa que hay aquí, debajo de ella está el conector del servicio. Entonces vamos a quitar esta tapa para acceder al conector de servicio. La tapa ya vemos que nos indica aquí, tal como exige la norma R100, que una vez levantada, debajo tenemos componentes o elementos, en este caso un contacto, que si los abrimos podemos tener partes activas a tensión de alto voltaje, a tensión de la batería. Bien, para hacer la desconexión voy a utilizar unos guantes aislados, preparados o aptos para manipular sistemas con tensión. Aquí podéis ver estos dos triángulos, pues los acreditan precisamente que este tipo de guante está concebido para eso, y utilizamos unos guantes clase 0. Son suficientemente aislantes para trabajar las tensiones a las que vamos a trabajar. La batería son 400 voltios y a su vez pues no son muy rígidos y me permiten conseguir poder manipular con las manos con facilidad o con relativa facilidad el conector que voy a quitar. Bien, este es el conector de servicio. Llevo unos trinquetes aquí que he levantado y ahora pulsamos aquí. Este es el conector de servicio, que vemos que lo que hace es un puente y une las celdas de la batería de alto voltaje. Están separadas en dos bloques en serie. Lo que hace es separar los dos bloques en serie de celdas que forman la batería de alto voltaje. Mira, os voy a enseñaros lo que sería el puente para cerrar el anillo de seguridad de interbloqueo. Aquí tenemos estos dos pequeños pines. Bueno, pues al colocar el conector de servicio en su sitio, lo que hacen es cerrar con un pequeño puente el anillo de seguridad. En estos momentos el anillo de seguridad estaría abierto. Si lo hubiera desconectado aún con tensión, se hubieran desconectado los contactores. Pues ahora vamos a esperar un tiempo prudencial de unos 10 minutos para que todos los condensadores que pueden estar cargados, por ejemplo los condensadores que van montados en la electrónica de potencia para el filtrado, pues se descarguen y asegurarnos que así no vamos a tener potencial eléctrico en ninguno de los terminales interiores. Después de esperar esos 10 minutos, pues bueno, pues ya procederemos hacia las verificaciones de ausencia de tensión. Bueno, ahora voy a soltar la tapa del módulo de suministro eléctrico para dejar al aire los terminales y lo siguiente que vamos a hacer es comprobar tensión. Evidentemente, si fuéramos a hacer una reparación en la cual pues, fuéramos a desmontar alguno de estos componentes por aquí o sacar el grupo motopropulsor o lo que fuera, pues lo haríamos, la verificación y el desmontaje lo haríamos, tendríamos que obligatoriamente soltar esta tapa. Bueno, ahora voy a levantar la tapa y voy a volver a tener que trabajar con guantes, porque en el momento que levante la tapa, lo que tengo debajo, aunque he desconectado, tengo que proceder como si hubiera alta tensión hasta que efectivamente no verifiquemos que no la hay. Aquí tenemos el módulo de distribución de potencia eléctrica. Estos dos terminales que vemos aquí son los que vienen con corriente continua a alto voltaje de la batería. Es decir, aquí tenemos los dos terminales que me llegan con corriente continua de la batería. Aquí tenemos lo que es la electrónica y aquí las tres salidas, vemos que tenemos tres fases que van a la máquina eléctrica que va colocada debajo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es comprobar si existe tensión en estos puntos. Hasta que no compruebe que no hay tensión, pues tendré que seguir manipulando el vehículo como si lo hubiera. Bueno, voy a seleccionar y preparar el equipo de medición que voy a utilizar para medir tensión, si existe tensión de alto voltaje. Bueno, el equipo nos da una información en la cual, bueno, pues nos indica cómo debemos de proceder y qué precauciones debemos de tener. Aquí lo que hacemos es pasarlo. Bueno, aquí podríamos identificar el vehículo, bueno, por si fuéramos a hacer algún tipo de informe o lo que sea. No lo vamos a hacer, sigo hacia adelante. Aquí pondríamos o identificaríamos el inspector que está haciendo el trabajo, tampoco
lo vamos a tener. Y ahora ya empieza lo que es el proceso. Estas son las puntas de medición y ahora lo que va a hacer es ajustar el equipo a cero. Entonces nos manda a cruzarlas, pulsamos y ahora me dice que ya el test de seguridad ya está hecho. Ahora para medir, nuevamente voy a ir allí, no sé si hay tensión o no, pues me voy a poner los guantes de seguridad para poder manipular sistemas eléctricos con tensión y evitar un posible accidente. Bueno, vienen marcados cuál es el negativo y cuál es el positivo. Aquí pone una P, este es el positivo, y el de abajo, el que hay aquí abajo, pone una N, que es el negativo. Bueno, pongo la punta de medición negativa ahí y la punta de medición positiva aquí. Bueno, la tensión que hemos obtenido es 0, el sistema está sin tensión, pues ya podríamos proceder a cualquier trabajo. Ahora voy a enseñaros a hacer la verificación de aislamiento. La verificación de aislamiento es una verificación importante. Es una verificación con la cual vamos a comprobar que todos los terminales, los cables que llevan alta tensión, componentes activos que tienen alta tensión, están correctamente aislados con respecto a lo que es el chasis eléctrico del vehículo. El chasis eléctrico del vehículo pues son todas las carcasas, todo lo que es la carrocería del vehículo. Todos esos componentes están interconectados galvánicamente entre sí. El aislamiento es fundamental para prevenir posibles derivaciones, evitar derivaciones y que, por lo tanto, se prevengan posibles accidentes que podrían producirse por contacto indirecto. Los valores de lo que es el valor del aislamiento que tenemos que medir, bueno, pues están contemplados en las verificaciones que pone la R100, que el fabricante debe cumplir para poder homologar el vehículo. ¿Cuándo debemos hacer este tipo de verificación? ¿Cuándo tenemos que hacer una verificación de aislamiento? Pues deberíamos hacer una verificación de aislamiento si efectivamente de mano ya el vehículo viene con un problema de falta de aislamiento y con algún código de error relacionado con la falta de aislamiento, pues procederemos a hacer esta verificación para localizar en qué punto tenemos el defecto de aislamiento. O sea, iremos desconectando partes del circuito de alto voltaje y comprobando en cada uno de los componentes independientemente si tenemos aislamiento. ¿Cuándo más hemos de tener que hacer este tipo de verificación? Bueno, si hemos realizado un trabajo en el cual hemos desmontado componentes del sistema de alto voltaje, una vez que los volvamos a montar, debemos de comprobar si efectivamente están correctamente montados, si lo hemos montado bien y no tenemos ningún defecto de aislamiento. Bueno, pues en estas condiciones o bajo esas condiciones necesitaremos hacer esta prueba. Pues sin más, os voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué pasos vamos a seguir? La verificación de aislamiento la tenemos que hacer siempre sin tensión en el sistema, porque hay dos formas de verificar el aislamiento, uno con tensión del vehículo y otro sin tensión del vehículo. Con tensión del vehículo, continuamente el sistema de control de la red de alto voltaje está verificando a intervalos de tiempo periódicos que el aislamiento es correcto. En el taller este tipo de verificación la vamos a hacer sin tensión y para ello vamos a utilizar un aparato de medida que es un dispositivo, es un Megger capaz de medir resistencias de valor muy elevado. El sistema lo tenemos sin tensión, pero de todas formas el equipo que vamos a utilizar de forma precautoria me va a mandar antes verificar en la propia prueba si tengo tensión en el circuito o no. Pues bueno, pues sin más empezamos. Bueno, voy a seleccionar la función que voy a realizar, voy a medición de aislamiento de alto voltaje. Bueno, ya sabéis que el equipo este siempre me da una serie de indicaciones de cómo debo de proceder a realizar la verificación. Pues bueno, sigo a continuar. Bien, ahora me dice, lo primero que tiene que hacer va a hacer un ajuste de 0, entonces me dice que debo de cruzarlo y debo de pulsar, me dice que OK. Bien, ahora voy a colocar las puntas de prueba en la zona de alto voltaje entre el positivo y el negativo, y con ello el equipo va a comprobar que efectivamente ahí no hay alto voltaje. No tengo alto voltaje, como no hay alto voltaje, pues me quito los guantes. Bueno, pues ahora, una vez que he hecho la verificación de que no hay alto voltaje, tengo que elegir a qué tensión o con qué tensión quiero hacer la prueba. Como mínimo debo hacerlo a la mitad con un valor superior
a la mitad de la tensión de funcionamiento del sistema. Son 400 voltios. Bueno, pues voy a continuar. Y ahora ya me indica cómo debo proceder. Básicamente lo que hago es, una de las puntas, la positivo por ejemplo, la coloco contra lo que es el chasis eléctrico del vehículo, y la otra toco el bus con el que quiero ver cómo está de aislado con respecto a ese chasis eléctrico del vehículo. Básicamente es como si estuviera midiendo una resistencia entre el terminal que tiene alta tensión y lo que es el chasis eléctrico, que debe estar aislado de él. Bien, pues pongo el positivo a lo que es el chasis del vehículo, el chasis eléctrico, y ahora estoy tocando con el otro el bus de llegada de tensión positiva de alto voltaje de la batería. Y sin más, pulso para hacer la prueba. Una vez hecho la prueba, me da el valor total, en megaohmios, son 25,56 megaohmios, y luego me calcula el valor específico de la resistencia en ohmios por voltio. Estoy pues con 63.903 ohmios por voltio. Estoy sobradísimo, cumplo perfectamente con la especificación. Lo mismo que lo he hecho en el terminal positivo lo haría en el otro bus y procederé de igual manera. Pincho a lo que es carrocería eléctrica del vehículo, lo que es chasis eléctrico del vehículo, y ahora sin más vuelvo a pulsar. Y efectivamente tengo un valor muy parecido al anterior. Luego, lo que son toda la línea hasta lo que es la batería de alto voltaje de continua, pues de alto voltaje la tengo correcta. Lo siguiente que podría hacer ahora es la verificación de aislamiento de la máquina eléctrica, que la tengo aquí, las tres salidas. ¿Y cómo procedo? Pues de igual manera iré probando cada una de las fases. Es decir, coloco el positivo a lo que es el chasis eléctrico, toco una fase y tendría la resistencia de esa fase. Y veis que estoy en un valor similar al anterior, luego cumple perfectamente. Y así iría haciendo con cada una de las fases de la máquina. Vemos que tenemos un valor igual o similar. Luego, las tres fases de la máquina están perfectamente aisladas, es decir, el circuito que va hasta la máquina eléctrica, el bobinado del estator de la máquina eléctrica, y lo que son la electrónica de potencia, los IGBTs del puente en H trifásico que están controlándome la máquina eléctrica, pues están bien. Bueno, pues esto es la verificación de aislamiento. Bueno, pues ya hemos hecho la verificación de aislamiento, el aislamiento está perfecto. Procedemos ahora a montar lo que teníamos desmontado y a continuación lo que vamos a hacer es la verificación de conexiones equipotenciales. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo que vamos a comprobar es que todo lo que son carcasas y todo lo que son barreras de protección que sean conductoras de la corriente eléctrica han de estar atornilladas al chasis eléctrico del vehículo. Como hemos estado manipulando lo que era el grupo convertidor y lo que era el sistema de distribución de energía de alto voltaje y el cargador, pues lo que vamos a hacer ahora es comprobar que efectivamente ha quedado todo correctamente montado y que presenta una baja resistencia eléctrica con respecto a lo que es el chasis eléctrico del vehículo. De esa manera, pues en caso de que hubiera una derivación, quedaríamos protegidos contra posibles contactos indirectos y a su vez también el sistema de control de aislamiento, que en este caso va colocado en la unidad de control de propulsión del sistema del vehículo eléctrico, pues podría chequear perfectamente todas las unidades que están conectadas al chasis eléctrico. Bueno, pues sin más, vamos a proceder. Los valores que adoptaremos serán lo que nos dice la R100. Vamos a utilizar un equipo de medición que va a ser capaz de medir resistencias de muy bajo valor. Claro, la medición que vamos a tener que hacer, según la R100, ha de tener un valor muy bajo, tiene que ser inferior a 0,1 ohmios. Y no vale cualquier equipo para hacer este tipo de medición. Y a su vez, tampoco se puede hacer de cualquier manera, sino que la norma me dice que como mínimo, he de utilizar 200 miliamperios en el pulso que le voy a aplicar para realizar la verificación de la conexión equipotencial. Es decir, que no nos sirve cualquier equipo, tiene que ser un equipo con capacidad de medir resistencias muy bajas, y que además pueda suministrar corrientes para realizar la prueba de valores que no son precisamente excesivamente pequeños. Bueno, pues utilizaré el equipo este. Lo que hago es
seleccionar la medición que voy a hacer, que es esta que dice medición de compensación de potencial. Bueno, siempre me da unas indicaciones y advertencias de cómo debo de hacerlo y qué debo de hacer. Es conveniente que os las leáis. Yo voy a dar a continuar. Ahora me pide que seleccione con qué corriente quiero hacer la prueba. Como mínimo, debo de utilizar un pulso de 200 miliamperios, tal como me indica la norma. Bueno, pues voy aquí, yo voy a elegir algo más de 200 miliamperios, voy a coger el doble, 400 miliamperios. Y ya le doy a continuar. Y ahora se trata de hacer el ajuste a cero del equipo de medición. Como la precisión tiene que ser muy grande, el ajuste a cero se hace con unos conductores probeta que me vienen con el equipo. Simplemente se trata de poner sobre ellos las puntas de medición. Vale. Y ya he hecho el ajuste a cero. Y ahora, bueno, ya me dice que la estoy haciendo a 400 miliamperios. Y ahora sencillamente lo único que hacemos es ir a un punto de la carcasa que hemos desmontado. Bueno, pues he de elegir dos puntos. Un punto que tomaré como para realizar la verificación es la carcasa que he estado montando y desmontando, y luego buscaré pues una conexión de carrocería a la carrocería del vehículo que esté limpia, sin óxido. Pues voy a coger el negativo de la batería. Bueno, pues entonces me voy a un tornillo. Los tornillos son buenos puntos para la verificación. Un tornillo de lo que es la carcasa que he estado desmontando, voy al negativo de batería, que está conectado al chasis eléctrico del vehículo, pulso, y efectivamente vemos que tengo un valor de resistencia inferior a lo que la norma 100 me indica. Podríamos coger otro punto, tengo una conexión de negativo ahí al chasis, pues lo mismo, me voy aquí, me voy a la conexión de chasis, hay que pulsar un poquito para que esté limpia y pueda medir. Y vemos que también cumple norma. Bueno, ahora voy a explicaros cómo vamos a hacer la reconexión del alto voltaje en el vehículo. Es decir, ya hemos hecho las operaciones que fueron necesarias, por las cuales tuvimos que desmontar componentes de alto voltaje y por lo tanto tuvimos que desconectar el alto voltaje. Hemos comprobado que el aislamiento era el correcto después de los trabajos, hemos comprobado que los montajes que hemos hecho, las conexiones psicopotenciales están correctas. Pues ahora lo único que nos queda es reconectar el vehículo. El proceso de reconexión del alto voltaje del vehículo lo vamos a hacer de forma inversa a como hicimos la desconexión. Es decir, en la desconexión quitábamos llave de contacto, la separábamos, quitábamos negativo de batería y después desconectábamos el conector de servicio que teníamos en la batería. Ahora vamos a hacer al revés, es decir, lo primero que vamos a conectar es el conector de servicio. El conector de servicio va aquí, levantamos, es el que tenemos ahí al fondo. He puesto los guantes de protección, hemos montado el conector de servicio ya, y ahora lo que hacemos es volver a colocar en su sitio la barrera de protección, tal como nos dice la R100 que deben de estar este tipo de componentes. Ahora ya me puedo quitar los guantes, que son un poco incómodos. Bueno, pues ya tenemos la tapa, la barrera de protección puesta, tal como la R100 nos exige, y hemos terminado aquí. Bueno, pues ahora voy a reconectar el terminal negativo de la batería auxiliar, de la batería de bajo voltaje, y pondré en tensión ya toda la electrónica del vehículo. Ya tenemos el vehículo con la alta tensión conectada, tenemos la baja tensión ya conectada, luego toda la electrónica del vehículo está energizada. Ahora lo que vamos a hacer es activarlo y leer códigos de defecto. Vamos a conectar el equipo de diagnosis y vamos a hacer una lectura de todos los posibles códigos de error que pueda tener el sistema. Sencillamente hemos hecho la selección
del vehículo, que bueno, hemos seleccionado un Nissan que es y del año que es, y ahora conectamos a la OBD. Bueno, algunos de los códigos de error que nos ha encontrado pues tienen referencia a que, como hemos estado haciendo manipulaciones con el circuito de alto voltaje y bajo voltaje, teniendo sin tensión el de alto voltaje y con la tensión de bajo voltaje alimentada, pues está refiriéndose a eso, a que ha detectado en algún momento baja tensión. Sencillamente lo que vamos a hacer ahora es borrar todo, ¿eh? Hay algún código que no, que es alguna avería que tiene el vehículo ya, borramos. Bueno, pues hemos borrado, se nos han borrado prácticamente todos los defectos que teníamos, porque los defectos que estábamos viendo pues eran problemas de que en algún momento la electrónica detectó que no había alto voltaje, porque teníamos desconectada la batería de alto voltaje, y sí, durante la manipulación en algún momento hemos conectado pues la batería de bajo voltaje, luego la electrónica del vehículo se había activado y había visto que no había alto voltaje. Esos son los códigos que teníamos, los hemos borrado y ya el vehículo ya lo tenemos listo para entregar. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.